Bueno, primero, muy buenas tardes a todas, a todos. Quiero agradecerle a la licenciada María Esther, al contador Alfonso Navas, su amable invitación para que podamos conversar sobre un tema que a mi juicio es muy relevante, ¿sí? El próximo domingo, como bien se mencionó anteriormente, es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y en este marco justamente quiero compartir con ustedes un poco de lo que hemos indagado sobre esta problemática y espero que sea de su interés. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, simplemente señalarles que vamos a hablar en esta charla, que espero dure entre 40 a 45 minutos, sobre algunas definiciones que tenemos que tener claras para poder identificar un problema como la magnitud de este problema, su trascendencia y si es factible que nosotros podamos de alguna manera intervenir para disminuir esta situación a través de la vulnerabilidad. Les voy a hablar un poco sobre algunos de los instrumentos que se han utilizado para su evaluación. Y finalmente, algo que tiene que dejarse muy claro es que después de medir una problemática, pues tenemos que implementar las acciones específicas para el tratamiento de ese problema, ¿no? Y en ese sentido, pues tendríamos que hablar necesariamente de cómo se están comportando actualmente los distintos procedimientos de intervención para ver los resultados que ellas arrojan. En ese sentido, entonces, primero tendríamos que dejar claro algunas situaciones. Número uno, en general los profesionales que están aquí, a no ser que sean médicos forenses, poco pueden hacer cuando una persona ya tomó la decisión de suicidarse. Les podría yo decir que, por ejemplo, en San Luis Potosí, el año pasado, se suicidaron en todo el estado aproximadamente 170 personas, aproximadamente, ¿sí? Si lo ven, es un número que es importante, pero quizás no sea lo suficientemente bien visto. O sea, es un fenómeno que tiene muchos tabús y como consecuencia hay muchas situaciones en donde no se muestran realmente los números. Yo diría que tenemos un subregistro muy importante sobre el número de casos que realmente tenemos de personas que se suicidan. Hay una condición, por ejemplo, de vergüenza que se presente esto en una familia y con mucha frecuencia se alteran los diagnósticos correspondientes para que no aparezca en un acta de defunción, pues que tenemos un problema de suicidio y preferimos decir que una persona, en lugar de decir que se estranguló, pues simplemente se ahogó, ¿no? Y cosas así por el estilo, y entonces hay que hacer distintas situaciones para poder identificar con mayor claridad esa situación. Necesariamente tendríamos que ver que el suicidio, este problema entonces está subregistrado. Me gustaría que lo consideren como esa situación. La otra problemática que tendríamos que ver es que hay también una buena cantidad de personas que intentan suicidarse pero no lo logran. No sé si eso podría ser bueno o malo, O sea, la condición que nosotros tendríamos que observar es que con frecuencia algunas personas tienen lesiones y cargan con ellas toda la vida, ¿sí? Y entonces eso también les lleva a una condición también complicada. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud señala que por cada caso de una persona que se suicida, existen entre 10 y 20 que lo intentan y no lo logran, ¿sí? Posteriormente, veríamos la condición de lo que a mí me parece quizás el ámbito más relevante para que podamos intervenir de manera temprana, y es cuando las personas aún no lo intentan, pero están considerando como una posibilidad, y yo digo que de manera bastante paradójica, que para resolver sus problemas de vida, pues tienen que quitársela, y entonces empiezan a hacer toda una serie pues de planes. A veces nada más están pensando en la situación del momento, cuál sería el mejor momento, etcétera, pero hablaremos con un poco más de detalle sobre cada una de estas condiciones. Entonces, si nosotros tendríamos esta posibilidad de poder determinar cuál es el momento más apropiado para su
trabajo de esta problemática, pues yo creo que sin lugar a dudas todo el mundo diría, pues cuando apenas las personas están en esta fase de la ideación suicida, ¿sí? Si pudiéramos establecer esta condición, pues sería muy interesante que pudiéramos establecer pues distintas estrategias para la contención del problema, ¿sí? Y se pueden presentar desde estas condiciones. Por ejemplo, a veces no hay un plan de acción, pero si no hay un plan de acción, entonces nosotros tendríamos que saber que la impulsividad es un problema importante. O sea, cuando una persona dice voy a hacer tal cosa y no lo piensa, lo lleva a cabo nada más, ¿sí? La otra situación es que esté pensando si se va a cortar las venas, cómo lo va a hacer. Seguramente todo el mundo ha escuchado en los últimos meses la situación de la ballena azul y cómo las personas pueden tomar la decisión de cortarse la piel, brazos y piernas. Y yo les podría decir que de las cosas que yo he podido investigar, el problema fundamental es que se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en varones. Es una situación que nos lleva a que podemos intentar observar el fenómeno en función pues de algunas características muy específicas. Si las mujeres lo hacen con mayor frecuencia, ¿por qué razón lo hacen? Si los varones lo hacen con menor frecuencia, ¿por qué razón se presenta esta situación? Entonces ustedes podrían ver el efecto de esta condición, cortarse la piel, pero nos tendríamos que preguntar, ¿y qué causó eso? ¿Cuáles son las condiciones que orillan a que una persona, un joven, un adolescente, tome ese tipo de decisiones? ¿Sí? Y manejaremos algunas de estas cosas. Entonces, esto nos llevaría a tener más o menos esta serie de acuerdos sobre la importancia que tiene que estudiemos el problema de la ideación suicida. Yo he escuchado con mucha frecuencia gente que dice no hay que hablar de ese tema porque es un problema extraordinariamente complicado. Y yo diría, sí, es un problema extraordinariamente complicado, pero necesariamente tenemos que bajar este tema hasta dialogar, por ejemplo, en una mesa de comida donde podamos convivir y podamos hablar sobre la problemática de este tipo, o pagaremos las consecuencias. Solo para tener una idea, ¿alguno de los que está aquí presente sabe la magnitud del suicidio en San Luis Potosí? O sea, dije algunos datos, pero ¿alguien sabe con precisión cuántas personas se nos suicidaron en el estado de San Luis Potosí el último año? ¿Alguno de los que está aquí sabe eso? Si nadie alza la mano, quiere decir que ninguno de los que está aquí sabe cuántas personas se suicidaron. Mi pregunta es, ¿será un problema de salud? El hecho de que yo no sepa cuántas personas se suicidaron, ¿será un problema? Segunda pregunta, ¿alguno de los que está aquí, alguno de sus amigos o amigas les dijo, creo que quiero suicidarme? ¿Alguien podría alzar la mano si alguno de sus conocidos dijo eso? Ups. Pues entonces tenemos un problema muy serio porque son muchas las personas que nos están diciendo esa condición. ¿Se dan cuenta? Si no hablamos sobre estos temas, entonces tenemos una situación que no sabemos cómo atajarla. Por lo tanto, es desde mi perspectiva importante que hablemos de esta situación porque es un problema de salud pública y por lo tanto voy a tratar de mostrarles esta condición a través de lo que se conoce como magnitud, de qué tamaño es el problema que estamos abordando. La que sigue, por favor. Vean, en los últimos años, la Organización Mundial de la Salud señala que prácticamente cada año 1 millón de personas en el planeta se suicidan. No sé si 1 millón les parezca poco o les parezca mucho, ¿sí? Pero eso quiere decir que hay un suicidio cada 40 segundos en el mundo, ¿sí? Todos esos datos nos dirían que hay más gente que se suicida, ¿sí?, que, por ejemplo, las muertes ocasionadas en todas las guerras que se presentan en el planeta Tierra. Solo para que lo empiecen a considerar y que empiecen a determinar, ¿de veras tenemos un problema grave en las manos? La que sigue, por favor. Hasta fechas muy recientes, cuando hablábamos de la problemática del suicidio, la enfocábamos sobre todo en personas adultas y básicamente en adultos mayores que tenían enfermedades terminales. Seguramente ustedes podrán indagar
que alguien se tomó la decisión de suicidarse porque era un adulto mayor y tenía algún problema, se me ocurre, de cáncer. Hace 30 años prácticamente no teníamos absolutamente nada contra el cáncer y sabíamos que cuando le decíamos a una persona que tenía cáncer era un boleto para el otro planeta, ¿no? O para la otra vida. La situación, bueno, hasta vean el lenguaje que estoy diciendo, hasta en la otra vida en lugar para decir en la muerte, ¿sí? La situación que nosotros tendríamos que observar es que en los últimos años eso ha ido cambiando de una manera muy importante. Cada vez tenemos más herramientas para poder enfrentar de una manera apropiada, por ejemplo, el cáncer, y entonces eso ha configurado de una manera distinta los grupos en los cuales se presenta este problema, y en los últimos años las edades en las cuales vemos esta situación han disminuido de una manera importante, ¿sí? Bueno, aquí no se alcanza a ver, pero el problema fundamental hoy en día está entre las personas que tienen entre 15 y 29 años. Prácticamente alrededor del 50% de las personas que se suicidan están en ese grupo de edad. Eso no quiere decir que no haya personas que se suicidan antes de esa edad, o sea, antes de los 15 años. Tenemos casos de niños de 10 años, por ejemplo, que han tomado una decisión así y que cuando menos deberíamos de cuestionarnos ¿y qué demonios está pasando para que un niño de 10 años tenga la suficiente fuerza, por ejemplo, para quitarse la vida? ¿Sí? La que sigue, por favor. Hemos visto algunas situaciones muy interesantes y yo creería que a veces de manera un tanto inapropiada consideramos que un fenómeno se presenta y le atribuimos eso como la situación última. Por ejemplo, el hecho de consumir alcohol, distintas sustancias tóxicas, utilizar antidepresivos, etcétera. Entonces nosotros hemos observado que una buena proporción de esas personas también toman esas decisiones, ¿sí? Lo que yo observaría, que eso es el efecto de todas formas, el hecho de que yo tome drogas o que yo tome alcohol, solo es el efecto. Seguramente para que yo tome drogas o para que yo tome alcohol debe haber causas distintas. Entonces tendríamos necesariamente que observar qué es lo que en realidad está gestando que una persona tome una decisión así, ¿sí? Lo que creo que todo el mundo estaría de acuerdo, que no hay un solo factor al cual podamos atribuir la más importante de las condiciones para que una persona tome esta decisión. Lo vemos como un problema multifactorial, salud, ¿sí? Este problema multifactorial entonces requiere que lo analicemos desde distintas disciplinas. La importancia de que nos reunamos aquí todos los que están presentes, porque es tan relevante, porque nos llevaría a que tomemos decisiones conjuntas para poder acercarnos a la posible solución de un problema como este. No es un problema nada más para los psicólogos, no es un problema nada más para los médicos forenses, no es un problema para las enfermeras o para los trabajadores y trabajadoras sociales, etcétera. Todos los que estamos aquí seguramente podríamos aportar una gran cantidad de propuestas específicas para podernos acercar de mejor manera a esta situación. La Organización Mundial de la Salud se preocupa mucho por identificar las situaciones complicadas en todo el planeta Tierra, ¿sí? Ustedes pueden observar que en este planisferio nuestro país se encuentra en una tasa de 5 a 9.9 suicidios por cada 100,000 habitantes. Nada más que cuando estamos hablando de una tasa, por ejemplo, entre 5 y 9.9, lo que yo estaría diciendo, eso inmiscuye de manera indistinta a hombres y mujeres. Hay una cosa extraordinariamente curiosa en esta problemática. Cuando vemos el resultado, cuando una persona ya se suicidó, ¿sí?, de cada 100 personas que logran suicidarse, 80 son varones y solo 20 son mujeres, ¿sí? Cuando menos en nuestro país así vemos esta situación. Pero cuando nosotros nos empezamos a preocupar por las fases anteriores a esta situación, por ejemplo, ¿quiénes piensan más en la problemática de la ideación suicida? Pues lo hacen las mujeres, ¿sí? O sea, y la proporción es totalmente inversa. El 80% de las mujeres piensan sobre la posibilidad de suicidarse y solo el 20% de los varones lo consideran, pero cuando toman la decisión se invierte esa situación. ¿Sí soy claro? De cualquier forma,
este número ha ido avanzando paulatinamente en nuestro país. Les podría yo decir que hacia el año 2000 la tasa de suicidio en México era alrededor de 2 por cada 100,000. En el año 2015 alcanzamos 6 por cada 100,000. Sí, o sea, se ha acelerado de una manera muy importante esta situación y tendríamos que observar hasta dónde queremos llegar. Obviamente hay lugares en la tierra en donde este problema es mucho más grave, pero yo creería que ninguno de los que está aquí quisiera que ese problema escale, ¿no? Que vaya subiendo. Lo que nos interesaría sería cómo hacemos las estrategias pertinentes para disminuir la magnitud del problema. La que sigue, por favor. Lo que debe de quedar claro, y voy a decir mi conclusión de esta charla, es que el suicidio es prevenible. Debemos de tener claro esta situación. Podemos prevenir el suicidio. ¿Cómo lo sé? Pues con acciones como esta. O sea, ha habido países en donde han observado que tienen un fenómeno muy grave en sus manos e implementan estrategias nacionales para la contención del suicidio, ¿sí? Lamentablemente nuestro país no tiene un programa nacional para la contención del suicidio, y si no llamamos la atención sobre esto, jamás vamos a tener un programa nacional. Por lo tanto, yo creo que este es el momento más oportuno para que podamos llamar la atención y empezamos a crear las estrategias correspondientes para su contención. Pero ustedes pueden ver los números de qué tanto algunos países han disminuido ese problema tan grave, ¿sí? Entonces, ¿es factible? Sí es factible prevenir el suicidio. ¿Cómo? A través de algunas de las cosas que vamos a señalar. En nuestro país, híjole, esta gráfica está en blanco y negro, pero les podría yo decir que tenemos riesgo bajo, medio y alto. Para los que saben geografía, se darán cuenta que San Luis Potosí está aquí, ¿sí? Nosotros estamos en la parte superior del número de casos de suicidios que hay en nuestro país. Estamos por encima de la tasa nacional en cuanto al número de casos de suicidio. Esto quiere decir que se suicidan muchas más personas en este estado que en otros lugares de la República. Y yo creo que mínimo nos debería de llamar la atención, o sea, ¿qué está generándose en el estado para que observemos este tipo de resultados? Lo que les comentaba yo sobre la situación de, por ejemplo, la situación de pensar sobre la posibilidad de suicidarse, y también observar, por ejemplo, si las personas lo piensan más lo intentan. Las mujeres lo piensan más como una posibilidad y también son las que más la intentan, aunque lo hacen de una manera particularmente específica. No quiero abundar en esa situación porque no me quiero, la idea es lo de menos. Les podría decir que la gente se corta las venas o toma pastillas. Las mujeres generalmente hacen este tipo de situaciones y los varones hacen cosas muy distintas, se ahorcan o toman y se disparan. Lo que yo quisiera es que las dos cosas se observaran como un fenómeno igual de complicado. Nada más que unas personas lo toman como un proceso mucho más largo, que dispararse a la cabeza o ahorcarse es algo que lleva minutos, ¿sí? Un lavado de estómago lo podríamos hacer incluso dependiendo de cuántas pastillas toma una persona, podríamos hacerlo 1, 2, 3 horas después inclusive, ¿sí? Pero no quisiera devalorar ninguna de las condiciones, ninguna de las condiciones. Cada una de ellas es importante y debemos de acentuar esto en función, por ejemplo, del género. Tendríamos que hacer investigación de género desde la perspectiva de género para que identifiquemos de mejor forma este problema. La que sigue, por favor. Podríamos ver que hay una gran cantidad de información en la red que nos habla sobre cómo se está comportando este fenómeno en nuestro país, ¿sí? Podemos ver también que el 76% de las personas que toman esta decisión se ahorcan, pero fundamentalmente son varones, ¿no? Entonces esta situación nos lleva a observar el fenómeno con un matiz muy específico. La que sigue, por favor. Solo para señalar la importancia que tiene la edad para tomar una decisión, hice esta gráfica en donde ustedes pueden ver, por ejemplo, que la problemática en azul es la sumatoria año con año de los problemas entre el año, entre las edades, perdón. Obviamente podemos observar
que nuestros problemas en realidad empiezan por ahí de los 10 años y más o menos alrededor de los 29 años, ahí tenemos poco más del 40% de las personas que toman una decisión así, ¿sí? Entonces, un grupo muy importante de población a edades tempranas toma este tipo de decisiones y pierde la vida como consecuencia de esta condición. La que sigue, por favor. Estaba yo tratando de hacer una gráfica que me permitiera mostrarles más o menos cómo está la problemática en el estado y me llamó la atención algunas cosas, por ejemplo, cómo está el problema en Chihuahua, en la Ciudad de México, en Guerrero, o sea, seleccioné solo algunos estados, no están todos los estados de la República, ¿sí? Pero los seleccioné en función, primero, del número de suicidios y que podrían ustedes observar, por ejemplo, que en Yucatán el problema es mínimo, aunque en ocasiones ha estado como el primer lugar en cuanto al número de suicidios. O sea, estos son números entre 2012 y 2016, pero ha habido años en donde el problema ha sido extraordinariamente complicado en el estado de Yucatán. Pero en el estado de San Luis Potosí, jóvenes, en los últimos 15 años, ni uno de esos años hemos estado por debajo de la media nacional. O sea, siempre nos hemos mantenido salud por encima de esa situación y yo creería que nos debería de llamar la atención. La que sigue, por favor. Cuando vemos, por ejemplo, una tasa particularmente de toda la República y cómo está el estado de San Luis Potosí, pues ustedes pueden ver que para el año 2014 estuvimos justo encimita de la media, pero si nos regresáramos y si avanzáramos un poquito también, de todas formas estaríamos por encima de la media nacional y como consecuencia, pues yo diría que tenemos un problema particularmente complejo. Bueno, espero que les llame la atención esta situación. Tenemos en cuanto a magnitud un problema serio. Nuestro país no es el lugar en donde más gente se suicida, pero cuando vemos la situación en cuanto a los estados de la República, podemos observar que San Luis Potosí es uno de los lugares en donde más casos tenemos de este tipo de problema, ¿no? Entonces lo tenemos que ver desde distintas perspectivas. Entonces uno tendría que preguntarse, a ver, ¿por qué no hablamos del suicidio? ¿Por qué no es un tema en donde lo podamos abordar en la familia y podamos discutir sobre este tipo de situaciones? Y podríamos hacer una revisión histórica de los motivos por los cuales no deberíamos de hablar sobre esta situación, aunque yo creo que ya es el momento más pertinente para ponerlo en la mesa de discusión. Por ejemplo, desde la época de los romanos, suicidarse empezaba a ser un problema, pero mucha gente lo hacía, ¿sí? Se empezó a castigar a las personas que se suicidaban, ¿sí? Y se les ponían una serie de adjetivos en particular sobre la condición, ¿sí? Hasta que finalmente los concilios cristianos le dan una situación relacionada con el pecado, ¿sí? Y yo les diría, cualquiera que se suicide tiene boleto directo al infierno, ¿sí? Para la religión católica no hay posibilidad de que una persona que se suicide pueda ir al cielo. Y entonces es una limitante muy interesante. De hecho, por ejemplo, un sacerdote podría rechazar la solicitud de hacer una misa en función de una persona que se suicidó y no hay poder humano que nos permita obligarlo a que haga una misa por eso, ¿sí? O sea, todavía se presentan algunas de estas cuestiones de carácter histórico y como consecuencia pues vemos el dolor de no poder hablar de estas cosas y por qué tendríamos que ocultarlo. La otra situación, si ya tenemos claro que tenemos un problema en las manos, es, y podemos hacer algo, ese problema es vulnerable, ¿qué tendríamos que hacer para diseñar acciones que nos permitieran enfrentar este tipo de condición? Bueno, creo que estaríamos de acuerdo en decir que la única posibilidad de disminuir esta problemática es que hagamos prevención. Y si no hablamos de este tema, ¿cómo podríamos hacer prevención? ¿Sí? O sea, tendríamos entonces necesariamente que empezar a establecer las acciones pertinentes para ello. Tendríamos que identificar las causas que provocan que una persona tome esta decisión. A esas causas le podríamos llamar factores de riesgo, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las condiciones reales, materiales,
si es que lo podemos ver desde esa perspectiva, para que una persona tome esa decisión de quitarse la vida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues yo diría que este es un problema multifactorial y que necesariamente lo tenemos que abordar desde una perspectiva multidisciplinaria. La que sigue, por favor. Bueno, si nosotros pensamos en esta condición de ponerle más atención a la prevención, necesariamente entonces tenemos que enfocarnos sobre la situación de la ideación suicida, ¿sí? Y eso llevaría a que nosotros consideremos que estamos pensando en una persona que se quiere autodestruir, ¿no? O sea, se autolesiona, por ejemplo, y entonces tendríamos que observar que hay personas que se autolesionan de muchas formas, por ejemplo, cortarse la piel, pero también podría ser aquellas personas que constantemente se golpean a sí mismos o se golpean con otros, ¿sí? O sea, serían una forma de autolesiones que podríamos de alguna manera identificarlo y de esa manera tratar de hacer alguna acción más de carácter más preventivo. La que sigue. Bueno, en esta situación, en cuanto a las formas de poder identificar esa condición, les podría yo decir que una cosa es la ideación suicida, otro los planes para realizarlo, y la siguiente situación sería que lo intente y no lo logre. Aunque no se ve aquí abajo, pero les quiero poner el ejemplo de que en el estado de San Luis Potosí, el año pasado se murieron como consecuencia de esto casi 160 personas, pero para fines matemáticos consideren que son 150. Si la Organización Mundial de la Salud señala que por cada caso de suicidio hay 20 que lo intentan y no lo logran, entonces si multiplicamos 150 por 20, tendríamos 3,000 potosinos que lo intentaron y no lo lograron solo el año pasado. Yo no sé si les parezca mucho 3,000 potosinos, a mí me parece un número impresionante. Solo para tener una idea, ¿alguien ha escuchado hablar del Zika? Alce la mano quien no haya escuchado hablar del Zika. Ok, son unos cuantos, ¿sí? La situación es, alguno de los que sí ha hablar del Zika sabe cuántos muertos hubo como consecuencia el año pasado en nuestro país. ¿En el país? Ajá. ¿Cero? El Zika solo genera algunos problemas de malestar, vigilamos a las mujeres que están embarazadas y podrían tener algún problema, aunque no se ha presentado eso en nuestro país, por ejemplo, a la hora de dar a un bebé a luz. La situación es que todo el mundo tenemos información sobre esa condición, pero vean, si 3,000 potosinos lo intentaron y no lo lograron, yo tendría que preguntarme en dónde están esos potosinos. ¿Cómo los podemos identificar? Pero aún hay más. Si por cada caso de una persona que lo intenta y no lo logra, hay otros 10 o 20 personas, yo les diría que 60,000 potosinos en este momento están pensando en la idea de suicidarse, ¿sí? No lo han intentado, ¿sí? Pero lo están considerando. Y yo digo que de manera paradójica, resolver sus problemas de vida quitándose la vida. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le podemos dejar esta posibilidad a la gente de que crea que para resolver sus problemas de vida, la mejor forma de hacerlo es quitándosela? La que sigue, por favor. Adelante. Bueno, ¿cómo evaluamos esta condición? Sí, la que sigue. ¿Sí? Hay una gran cantidad de información al respecto. Cualquiera de ustedes que se meta a buscar información, seguramente se va a encontrar con mucha sobre esta problemática. Hay información de todo tipo, alguna de bastante calidad. Solo para que sepan, la doctora Marielena Medina Mora es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿sí? el Ramón de la Fuente, y entonces trabaja mucho sobre esta problemática y sobre adicciones, o sea, cómo se asocia la problemática del consumo de adicciones con la problemática de la ideación suicida, ¿sí? Pero existen también algunos otros componentes que nos llevan a observar, por ejemplo, cómo se presenta
en una familia problemas familiares y dependiendo de la edad de los hijos podrían tener mayor o menor riesgo. Sobre todo en nuestro país, que a veces considero que no hemos logrado hacer que las personas a la hora que deciden separarse lo hagan de la manera más tranquila posible, que lo hagan como seres humanos civilizados y no en donde se estén aventando todo lo que esté al alcance de la mano, y eso ocasiona que finalmente los hijos a veces se sientan responsables o los padres los hacen responsables de que se estén divorciando los padres, y entonces los hijos, al sentirse responsables, toman decisiones como estas de quitarse la vida. Pero también podríamos ver situaciones de comunicación disfuncional, problemas en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero también podríamos observar algunas cosas que son particularmente complicadas. Por ejemplo, y cuando observamos si hay abuso en la familia, si hay abuso sexual, por ejemplo, y ustedes de inmediato van a ponerle atención a ese número, en donde van a ver que una gran cantidad de problemas relacionados con esa condición está en una condición familiar. Yo les podría decir, el 80% de los suicidios se cometen en la casa, dentro de la casa, ¿sí? Y uno podría ver, ay, pero si hay gente que se suicidó fuera, se lanzó en un puente, ¿sí? Pero esos son los casos raros. El problema es que son los casos visibles, los que alcanzamos a ver. Los que son invisibles son los que están dentro de la casa, y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿y qué está sucediendo para que se cometa esta conducta, ¿no? La que sigue, por favor. Ha habido distintas propuestas para poder establecer procedimientos psicoterapéuticos, por ejemplo, para su contención. Aunque yo, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí no he visto un suicidólogo aparte de mí. ¿Sí? O sea, no tenemos todavía la suficiente masa crítica de personas que se dedican a atender este tipo de problemas. Todo el mundo le quiere huir. Por lo tanto, les estaría yo invitando a que nos acercáramos, a que buscáramos procedimientos de conjuntarnos en lo que queremos hacer y a lo mejor observar cómo se presenta el problema aquí en esta región, en Matehuala. Y justo a la hora de que estábamos comiendo, le estaba yo diciendo a mis compañeros que hace algunos días me comentaron que en el estado de San Luis Potosí ha habido, por ejemplo, suicidios masivos. O sea, esas cosas tampoco las vemos con mucha frecuencia, pero sí también de manera impactan de una manera muy importante en esta situación. Hemos visto, por ejemplo, que 2 o 3 jóvenes a la par se toman la libertad de suicidarse, por ejemplo, en donde uno de ellos tiene problemas muy graves, los otros 2, y como no saben cómo jalarlos esos 2 cuates al que tiene problemas, pues deciden suicidarse con ellos, ¿sí? O intentarlo cuando menos. La que sigue. Uno de los problemas, de las escalas más conocidas es esta de evaluación del suicidio, y podríamos ver distintos elementos que nos llevan a poder identificar algunas de las características que podrían ser de nuestro interés. A mí me parece que todavía estas escalas son muy limitadas, y como consecuencia de ello me he dado a la tarea de construir mis propios instrumentos, y ahora tengo un instrumento que se llama Inventario Multifacético de la Ideación Suicida, que tiene 10 dimensiones distintas. La he aplicado en alrededor de 2,000 estudiantes de secundaria y tengo resultados muy interesantes que a lo mejor en un ratito más podemos compartir. En fin, hay otros instrumentos que son muy breves. Por ejemplo, 4 o 5 preguntas que básicamente nos dan una idea de que si una persona lo intentó y le aplicamos uno de estos instrumentos, podríamos saber si lo va a volver a intentar. Solo quiero señalar que si una persona lo intenta, nada garantice que lo va a volver a intentar. Hay una gran cantidad de personas que no lo vuelven a intentar, pero es obvio que esas personas están en riesgo. Si no les damos la atención correspondiente, podrían volverlo a intentar. La que sigue, por favor. Y la otra situación es, ok, ya estamos de acuerdo, indagamos y estamos en la posibilidad de observar que hay personas que se pueden acercar con nosotros y decirnos, tengo un problema, ayúdame. En ese sentido, yo diría que los psicólogos son los principales responsables en esta condición. O sea, tenemos que implementar distintos procedimientos psicoterapéuticos, así como los otros profesionales tendrían que implementar diferentes formas de participar en esta situación, ¿sí? Entonces, perdón por el sesgo, soy psicólogo y voy a abordar algunas de estas cosas.
Lo primero que yo creo que tendríamos que tener perfectamente claro es, como profesionales, todos los que estamos aquí, el principio hipocrático número 1 es cómo garantizamos que cuando hacemos una intervención no le hacemos daño a la gente, ¿sí? O sea, eso quiere decir que yo estaría dudando de que las habilidades que tenemos realmente me garantizan que no le vamos a hacer daño a la gente. Si esto es así, tendríamos que mostrar por qué razón no les vamos a hacer daño, cómo es que no le vamos a hacer daño. Y yo lo que les diría es, pues lo primero que tenemos que hacer es capacitarnos de una manera apropiada para tratar de aumentar esta posibilidad, ¿sí? Desde mi perspectiva, una buena psicoterapia debe de reunir 3 aspectos. Debe ser eficaz, debe ser efectiva y debe ser eficiente. Si no reunimos estos 3 aspectos, pues entonces yo diría que no estamos teniendo una buena psicoterapia. Voy a tratar de hacer referencia a esto, porque seguramente si alguno de ustedes va con un psicólogo, le debería de poder decir, a ver, muéstrame qué tan eficaz eres, qué tan efectiva es tu intervención y si la podemos eficientizar o no. Si no podemos hacer esto, yo dudaría que tenemos buenos procedimientos psicoterapéuticos. La que sigue. Bueno, como les decía yo, lo primero que tenemos que hacer es demostrar que no le vamos a hacer daño a la gente. Y como consecuencia, pues podríamos observar que hay una gran cantidad de procedimientos psicoterapéuticos que se utilizan y que cuando menos, ¿sí?, si los hacemos de manera pertinente, no vamos a hacer daño. Ojo, no vamos a hacer daño, no quiere decir que resolvamos los problemas de las personas, ¿sí? Entonces, cuando yo le pregunto a una persona, oiga, desde que usted viene conmigo, ¿ha mejorado su situación, su percepción de salud? ¿Ha dejado de pensar con mayor frecuencia en esta posibilidad de quitarse la vida? Y me dice que sí, la persona me dice que sí, yo tendría 2 situaciones en consideración. ¿Le creo o no le creo? ¿Sí? Si mi partida es, le voy a creer todo lo que me diga las personas, yo les diría que pues estaría necesariamente dudando de esa posibilidad. ¿Por qué tendríamos que creerle todo lo que nos dice la gente? ¿Por qué no buscamos un procedimiento que me permita ir más allá? La que sigue, por favor. ¿Sí? Y entonces podríamos ver que no hay modelo teórico que no diga y no hable sobre la eficacia de sus intervenciones, ¿sí? Pero eso es solo cuando la gente me dice, sí, me siento mejor. La que sigue, por favor. El otro problema es que nosotros demostremos que lo que estamos haciendo realmente tiene un efecto sobre las personas. Eso es ser efectivo, o sea, que tenemos los datos que demuestran que desde que empezó a trabajar conmigo una persona y me dice que se siente mejor, yo puedo mostrar que es mi intervención la que está logrando que una persona reduzca sus problemas. ¿Sí soy claro? De lo contrario, no estaríamos haciendo buena psicoterapia cuando no tenemos que demostrar esas cosas. La que sigue. Y entonces también hay una enorme cantidad de análisis de la información que nos permiten observar si esto es así. Finalmente, lo que nosotros tendríamos que observar, que otro aspecto muy importante, que por alguna razón lo brinqué, ¿sí?, es la situación de la eficiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que hacemos una intervención, deberíamos de proponernos cómo lograr hacer los buenos resultados cada vez a un menor costo económico, a un menor costo en materiales, a un menor costo en el número de sesiones que vamos a trabajar con una persona, para lograr de esa manera redondear toda esta situación de una psicoterapia que debe ser eficaz, debe ser efectiva y debe ser eficiente. Es una percepción personal. Bueno. Finalmente quisiera yo decirles que desde mi perspectiva entonces realmente sí podemos hacer énfasis en la disminución de este problema, tenemos las herramientas pertinentes, si logramos conjuntar los intereses de diversos profesionales de la salud en esta situación, seguramente cada vez tendremos mejores estrategias, ¿sí? Entonces tenemos un problema multifactorial, no es factible su resolución solo por una disciplina, ¿sí? Es un problema, ¿cómo lo estamos midiendo? Yo les diría, por ejemplo, una situación muy curiosa. Hasta hace más o menos 5 años, en el sector salud, si nosotros identificábamos una persona que había intentado suicidarse y no lo lograba, teníamos forma de reportarlo eso a las autoridades,
¿sí? Podríamos decir, o podría decir un médico, yo estoy diciendo que esta persona intentó suicidarse pero no lo logró, pero de hace algunos años a la fecha eso se ha eliminado, ya nada más vemos cuando se comete un suicidio y dejamos de ver, por ejemplo, todas aquellas personas que lo intentaron y no lo lograron, las cuales serían gente con la cual tendríamos que trabajar de una manera, yo diría que prioritaria, para poderle dar la atención correspondiente y de esa forma tratar de disminuir sus riesgos, ¿sí? Necesitamos entonces constantemente verificar nuestros procedimientos psicoterapéuticos y los que tengamos que hacer de manera conjunta para lograr ser una alternativa apropiada, ¿sí? Que es sin lugar a dudas la situación interdisciplinaria. Y bueno, tenemos que también tener claro que no todas las personas viven estos problemas, ¿sí? Si no todas las personas viven estos problemas, tendríamos que tener algunos procedimientos diagnósticos que nos permitan, por ejemplo, identificar quiénes tienen riesgo bajo, ¿sí? Quiénes tienen riesgo medio, quiénes tienen riesgo alto, para que entonces diseñemos estrategias para cada uno de estos grupos. O sea, no es posible que agarremos a toda la población y le demos exactamente la misma información, sino que tenemos que ser claros, tener un grupo blanco y decir, a ver, las personas que tienen riesgo bajo, ¿sí? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a enseñar que si alguien les dice, oye, yo me quiero suicidar, que en lugar de yo inmiscuirme en la situación y terminar suicidándome con esa persona, porque es mi amigo o mi amiga, ¿sí? Que le pueda yo decir, oye, pero es que hay posibilidades, podemos construir algunas alternativas distintas, te acompaño, mira, he escuchado que en un lugar tal hay psicólogos que pueden atender este problema, ¿sí? Entonces jalamos a las personas en lugar de que ellas nos jalen. Las personas que están en riesgo medio tendríamos que identificar también esta condición para crear las estrategias correspondientes. Y finalmente, la situación con las personas que están en un riesgo elevado de tomar una decisión. Si logramos identificar este tipo de condiciones, me parece que podríamos entonces empezar a trabajar de una manera apropiada, hacer prevención y dejar claro entonces que el suicidio es prevenible. Si cerramos los ojos, pues simplemente iremos observando cómo cada año se va a ir incrementando el número de casos sobre esta problemática. Creo que es todo, ¿verdad? Bueno, si alguien quisiera tener alguna información extra sobre esta posibilidad de hacer alguna situación conjunta, les dejo mi correo electrónico donde estoy a sus órdenes.